Parece que estamos a solo semanas para el lanzamiento de los nuevos teléfonos de gama media de Samsung, los Galaxy A55 y A35, y en este video te estaré contando todo lo nuevo que se ha filtrado. Así que comencemos. Comencemos hablando del diseño de estos teléfonos, y es que gracias al reconocido filtrador EVE-Leaks, hoy tenemos más fotos filtradas tanto del Galaxy A35 como también del Galaxy A55, así como también un poco más de información sobre lo que estos teléfonos estarán ofreciendo una vez lleguen al mercado. Hablemos entonces de las fotos filtradas del Galaxy A35, y como puedes ver aquí, Samsung estará trayendo prácticamente el mismo diseño que hemos visto en la línea Galaxy S, algo que también vimos el año pasado con estos teléfonos, pero la compañía estará haciendo un cambio bastante interesante, y es que estará trayendo, como ellos le llaman, como la isla, y es algo que estaremos viendo aquí en los lados del teléfono, donde entonces los botones tanto de volumen como también el de encender la pantalla estará como un poco que sobresaldrá un poco del teléfono, para que quizás sea un poco más fácil poder detectar esta parte, así como también que sea un aspecto de diseño un poco diferente comparado con otros equipos. Pero el cambio más importante que estaremos viendo en el Galaxy A35 es que ahora tendremos una pantalla con el diseño circular como un agujero directamente en la pantalla, y no tendremos el diseño de gota de agua o de U, como lo quieras llamar tú, que entonces tenía el Galaxy A34 del año pasado, que obviamente lo hacía ver un teléfono un poco más económico de lo que realmente era. Así que ahora con el Galaxy A35 el teléfono se verá mucho más moderno, se verá mucho más de gama media alta, para que de esa forma pueda competir mucho mejor con otras alternativas que hay en el mercado. Aunque anteriormente ya se habían filtrado fotos del Galaxy A55, hoy tenemos fotos de prensa que nos permite acercarnos un poco más a este teléfono de gama media de Samsung, y aquí estamos viendo algo que también estará presente en el Galaxy A34, que sería este diseño como de isla que sobresale en el lado del teléfono, pero también estamos apreciando el aspecto más importante que estará cambiando, en mi opinión, en el Galaxy A55, y es que ahora el teléfono tendrá un diseño de metal en los lados, para que sin duda alguna sea aún más premium de lo que entonces quizás estarías pagando por un teléfono de gama media, lo cual entonces revela que lo que Samsung estará haciendo con estos teléfonos bajo la línea Galaxy A es entonces hacerlos un poco más poderosos, un poco más premium, para que de esa forma las personas se sientan que cuando compran estos teléfonos están comprando un teléfono de calidad. Creo que este diseño de la isla que estamos viendo en los lados del teléfono será también un poco más fácil para poder manejarlo en una mano, y que tu mano también como que pueda descansar exactamente en ese lugar. A pesar de que yo soy derecho, uso el teléfono con la mano izquierda, así que cuando esté agarrando, quizás mi dedo índice estará descansando en esta parte del lado del teléfono, para que de esa forma pueda quizás llegar más rápido a los botones y pueda distinguir cuál realmente es el lado del teléfono cuando lo vaya a agarrar directamente en la mesa o en mi escritorio. En cuestión de colores, estos teléfonos también se ven bastante interesantes. El Galaxy A35 llegará como en este rosa tornasol que realmente me gusta mucho, negro que es bastante estándar, y entonces este color azul claro que se ve también muy bonito. No sabemos si estaremos viendo otros colores para el A35, pero por lo menos en el Galaxy A55 estaremos viendo el teléfono en este azul similar al del Galaxy A35, también este rosado como tornasol, y entonces un color como amarillo, verdoso, no sé, déjenme saber qué ustedes piensan de estos colores, pero en mi opinión se ven bastante bonitos, y ya quiero ver cuáles entonces serán todas las alternativas de colores de estos teléfonos. Bueno, ya hablamos del aspecto del diseño de estos nuevos teléfonos, pero como mencioné, también tenemos nuevos detalles de las especificaciones del Galaxy A35 y Galaxy A55, y un detalle bien importante es que estos teléfonos estarán llegando ambos con una batería de 5000 mAh para que te pueda durar prácticamente todo el día, y también estarán llegando con una carga rápida de 25 watts. Eso realmente es bastante normal, diría yo, porque eso mismo prácticamente lo vemos en los teléfonos de gama alta de Samsung. Así que en esta parte, aunque me gustaría que tengamos un poco de mayor rapidez de carga para que pueda competir con otros teléfonos del mercado chino, creo que 25 watts para un teléfono de Samsung está bien, considerando lo que también vemos
en los otros teléfonos más costosos de esta compañía. En cuestión de procesadores, el Galaxy A35 estará llegando con el procesador Exynos 1380, que sería el mismo procesador que vimos el año pasado en el Galaxy A54, así que tendrás un desempeño similar a lo que vimos el año pasado con este teléfono de gama media un poco más costoso, pero ahora lo estarás teniendo en el Galaxy A35. Como es de esperarse, el Galaxy A55 pues será un poquito más poderoso y tendrá el nuevo procesador Exynos 1480, que también incluye un GPU Eclipse de 530 para que pueda darte un mejor desempeño. Obviamente tendremos que tener estos teléfonos aquí para ver si realmente ofrece mejor desempeño en juegos, en gráficos y mucho más. Pero también estos teléfonos en la parte de almacenamiento llegarán con 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento, y a diferencia de los teléfonos de la línea Galaxy S, estos sí se pueden expandir utilizando una tarjeta micro SD. En cuestión de las cámaras, estos teléfonos tendrán un sensor principal de 50 megapíxeles con un sistema de estabilización óptica para que puedas tomar buenas fotos tanto de día como también de noche, y que el teléfono pueda manejar el movimiento de las manos cuando estás capturando una foto. Y entonces ambos tendrían una cámara de 5 megapíxeles en la parte macro. Diría que realmente cuando hablamos de estas cámaras macro es algo simplemente para decir que tiene 3 cámaras, pero usualmente estas cámaras macro pues no hacen un excelente trabajo, y entonces estos teléfonos se estarían diferenciando con la cámara ancha, ya que el modelo más económico tendría una de 8 megapíxeles, mientras que el modelo un poco más caro, el Galaxy A55, pues tendría una cámara ancha de 12 megapíxeles. Como sería de esperarse en unos teléfonos que están llegando en el 2024, pues estos teléfonos también llegarían con la versión de One UI 6.1 con Android 14 para que estén prácticamente al día y te puedan ofrecer lo más reciente en cuestión de software de Samsung. Pero a diferencia de lo que vimos este año con la línea Galaxy S24, pues estos teléfonos, según los más recientes rumores, solamente estarán recibiendo 4 años de actualizaciones, algo que sería un poco inferior comparado con los 7 años que Samsung está prometiendo con la línea Galaxy S. Obviamente me gustaría ver más años de actualización en estos teléfonos de gama media para que más personas puedan utilizarlo por un tiempo más largo, pero como quiera sigue siendo bastante bueno comparado con la competencia y otros fabricantes, así que por lo menos en ese aspecto se estarán diferenciando con la línea Galaxy S de Samsung. En fin, por lo menos en papel, estos Galaxy A35 y Galaxy A55 estarán llegando con diseños bien interesantes, colores también bien bonitos para que se puedan entonces distinguir comparado con la competencia. Obviamente todavía no sabemos los precios de estos teléfonos, pero seguramente si Samsung no ha aumentado los precios en sus otros equipos, pues no creo que la compañía lo esté haciendo en estos teléfonos de gama media. Yo espero que la compañía no aumente los precios considerando los cambios de diseño que hemos visto en estos equipos, por lo menos bajo estas fotos filtradas, la parte del diseño de metal en el Galaxy A55 y los cambios en el diseño de pantalla del Galaxy A35. Espero que Samsung no utilice eso como una razón para justificar un aumento en estos equipos. Creo que sin duda alguna la línea Galaxy A es sumamente importante para Samsung, así que la compañía no debe jugar mucho con los precios y estos aspectos de estos teléfonos para poder mantener a los consumidores bastante tranquilos. Ahora bien, en cuestión de cuándo estaremos viendo el lanzamiento de estos equipos, bueno, el año pasado el Galaxy A54 y A34 fueron anunciados el 15 de marzo, así que estamos prácticamente a la mitad del mes de febrero, lo que nos sugiere que estaremos viendo quizás un lanzamiento en más o menos un mes. Así que durante las próximas semanas seguramente estaremos escuchando más detalles de estos teléfonos, quizás como la parte del precio, para tener un mejor panorama de qué exactamente Samsung estará haciendo con estos teléfonos de gama media. Obviamente nosotros aquí en este canal seguiremos bien pendientes a todos los rumores y filtraciones de estos Galaxy A55 y A35 para traerles todos esos detalles aquí en este canal, así que sigue pendiente y mantente suscrito. Si todavía no lo has hecho, pues aprieta el botoncito acá abajo para que te suscribas a este canal. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos nuevos teléfonos de Samsung. ¿Estabas esperándolo o quieres otra alternativa en el mercado de los teléfonos de gama media? Déjame saber tu opinión acá abajo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.